La reina Olimpia de Epiro, asesinada por su propia hija, descubre la verdad tras este crimen que sacudió el mundo helenístico. Te contaré todos los detalles de su trágica muerte. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina a Olimpia, una mujer poderosa, nacida en el seno de la realeza de Epiro. Su vida estuvo marcada desde el principio por el poder y la intriga, una existencia que la vio ascender a la cima, pero también precipitarse hacia una tragedia inimaginable. Hija de Neoptólemo y rey de Epiro, heredó una ambición y una determinación que la definirían para siempre. Su belleza era legendaria, capaz de cautivar a los hombres más poderosos de su tiempo, pero también de despertar sus celos y su ira. Su matrimonio con Pirro, rey de Epiro, la situó en el centro del poder político, pero su ambición no se limitaba a la simple ostentación de su posición. Olimpia era una estratega, una mujer que jugaba con las piezas del tablero político con una maestría que pocos podían igualar. Su influencia se extendía más allá de la corte, tejiendo alianzas y forjando enemistades con la misma facilidad. Pero el destino, implacable, le tenía reservada una caída estrepitosa. La vida en la corte, con sus intrigas palaciegas y sus luchas por el poder, se convirtió en un terreno peligroso. Olimpia, acostumbrada a la victoria, se enfrentó a enemigos poderosos y a traiciones que la llevaron al borde del abismo. Su reinado, que comenzó con tanta promesa, se vio oscurecido por la sombra de la violencia y el asesinato. Pero antes de sumergirnos en la tragedia de Olimpia, debemos entender el escenario. Epiro. Imagina un reino montañoso, un territorio agreste y estratégico situado en el noroeste de Grecia. Un lugar donde las tribus guerreras se cruzaban con comerciantes y donde el mar Adriático se encontraba con los poderosos reinos de Macedonia y el vasto mundo helenístico. Para ti, entender Epiro es clave para comprender el poder y la fragilidad de Olimpia. Epiro era una encrucijada, un puente entre el mundo griego y las culturas del este, un lugar donde las ideas, los bienes y las guerras se entrelazaban. Piensa en las rutas comerciales que atravesaban sus montañas, llevando riquezas y noticias desde el este hasta el corazón de Grecia. Este flujo constante de personas y mercancías moldeó la cultura de Epiro, creando una sociedad compleja y rica en contrastes. Su posición geográfica también la convertía en un campo de batalla. Los ejércitos de Macedonia, Roma y otras potencias se disputaban su control, dejando una huella imborrable en su historia. Fueron años de conflictos, alianzas y traiciones que definieron el destino de sus reyes y reinas, incluyendo, por supuesto, el de Olimpia. Recuerda, su vida se desarrolló en un crisol de poder y violencia, un reflejo de la época. Pues bien, en ese Epiro tan agreste, Neoptólemo y el padre de Olimpia, forjó su camino hacia el poder. Imagina a un hombre ambicioso, astuto, un líder que supo aprovechar las oportunidades que le brindó un reino en constante lucha por la supervivencia. Su ascenso no fue fácil, fue una escalada peligrosa por las montañas del poder, llena de alianzas estratégicas, y por supuesto, de enemigos dispuestos a verlo caer. Su reinado se caracterizó por la expansión territorial, consolidando el poder de Epiro a través de hábiles maniobras políticas, y cuando fue necesario, con la fuerza de sus ejércitos. Piensa en batallas en campos de batalla montañosos, en el rugido de las armas, en el choque de espadas y escudos. Un líder capaz de unir a las diferentes tribus de Epiro bajo su bandera, algo que no era tarea fácil en esos tiempos. Pero su reinado no estuvo exento de conflictos internos. La compleja geografía de Epiro, con sus diferentes tribus y sus lealtades cambiantes, fue un reto constante para Neoptólemo. Debió navegar por un mar de intrigas políticas, de traiciones y alianzas inestables, siempre con el ojo puesto en sus enemigos y en la frágil estabilidad de su reino. Un juego de poder constante, una lucha por la supervivencia en un escenario de belleza y peligro. Y así, en medio de intrigas y consolidación del poder de Neoptólemo, nació Olimpia. Imagina a una niña pequeña, con ojos oscuros y penetrantes, creciendo en el bullicioso palacio real de Epiro. Un mundo de hombres, donde la política era un juego brutal y las mujeres, a menudo, piezas en el tablero. Pero Olimpia no era una pieza cualquiera. Desde pequeña,
demostró una fuerza de voluntad y una inteligencia poco comunes. Su educación fue rigurosa, alejada de las delicadezas propias de las princesas de otros reinos. Se le enseñó estrategia militar, historia, retórica, habilidades que normalmente estaban reservadas a los hombres. Tú puedes imaginarla estudiando mapas antiguos, escuchando las historias de batallas y aprendiendo a manipular las palabras con la misma precisión que un artesano maneja un cincel. En ese ambiente tan masculino, Olimpia aprendió a ser fuerte, a imponer su voluntad, a navegar entre las complejidades del poder. No se le permitía la debilidad. Era una princesa, sí, pero en un mundo que le exigía más que delicadeza. Le exigía astucia, valentía y una férrea determinación para sobrevivir, y llegado el momento, para reinar. La semilla de su futuro, tan trágico como imponente, ya estaba sembrada. Pero la infancia de Olimpia no fue solo juegos y risas. Desde muy pequeña, fue instruida en las artes de la política y la guerra. Imagina a una niña observando con atención las reuniones de los consejeros de su padre, absorbiendo cada palabra, cada gesto, cada sutil movimiento de poder. Aprendió a leer las expresiones faciales, a interpretar el silencio, a descifrar las verdaderas intenciones tras las palabras cuidadosamente elegidas. Esa niña estaba siendo moldeada para gobernar. Más allá de la política, Olimpia recibió una educación militar rigurosa. No solo aprendió estrategia y táctica, sino que también se entrenó físicamente, dominando el manejo de armas, la equitación y las artes marciales. Visualízate a ti mismo presenciando sus ejercicios, la precisión de sus lanzamientos de jabalina, su destreza en la lucha con la espada, su firmeza sobre el caballo galopando. Era una princesa guerrera en formación. Su educación no se limitaba a la práctica. También estudió historia, filosofía y retórica. Aprendió a hablar con elocuencia, a persuadir y a negociar. Imagínala estudiando en una biblioteca repleta de pergaminos antiguos, absorbiendo el conocimiento de los grandes pensadores de la época. Esa formación integral la prepararía para los desafíos que la esperaban, para navegar las complejidades del poder y las trampas de la corte. Así que, imagínate, tú eres Olimpia, una joven princesa educada en la intriga y la estrategia. De repente, tu vida da un giro inesperado. Se acerca el momento de tu matrimonio, un matrimonio que no has elegido, pero que determinará el futuro de tu familia, y posiblemente, de todo tu reino. Te espera Pirro, rey de Epiro, un hombre poderoso y ambicioso, pero también un guerrero reconocido. La unión entre vosotros es una cuestión de estado, una alianza estratégica para asegurar la estabilidad política y militar. ¿Qué sientes al pensar en ese futuro incierto, marcado por las exigencias de la realeza y la necesidad de formar parte de una compleja red de alianzas? ¿Te sientes preparada para el desafío? El enlace con Pirro te convierte en reina, pero también en una pieza clave en un tablero de juego político mucho más grande de lo que jamás imaginaste. A partir de ese momento, cada una de tus acciones tendrá consecuencias de gran alcance, no solo para tu vida personal, sino para el destino de los reinos involucrados. Te encuentras rodeada de consejeros, generales y cortesanos, todos con sus propias agendas y ambiciones. Debes aprender a navegar en este mundo complejo, lleno de conspiraciones, traiciones y alianzas cambiantes. ¿Estás lista para asumir el peso de la corona y las responsabilidades que conlleva? Tu matrimonio con Pirro no es solo una unión política, sino también el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Una etapa marcada por el poder, la responsabilidad, pero también por las tensiones y los desafíos inherentes a una posición tan elevada. A pesar de la opulencia y el lujo que te rodean, la soledad de la realeza puede ser abrumadora. ¿Cómo te enfrentas a la presión de mantener el equilibrio entre el deber y la vida personal? ¿Cómo te adaptas a este nuevo papel, tan diferente a la vida que conociste antes? No era un amor romántico, eso estaba claro. Para ti, Olimpia, era una alianza estratégica. Pirro, el rey de Epiro, representaba poder, un ejército formidable y la posibilidad de asegurar el futuro de tu familia. Su reino, aunque pequeño, era estratégico, una pieza clave en el tablero político de la época. Tu matrimonio con él era una jugada maestra, una apuesta arriesgada pero necesaria.
El matrimonio te brindaba acceso a recursos y poder militar, algo crucial para tu ambición y para proteger tus intereses en el complejo mundo de la política griega. Pirro, por su parte, veía en ti la oportunidad de consolidar su poder y extender su influencia. No era un cuento de hadas, sino una fría transacción, un pacto sellado con la sangre de las alianzas políticas y el deseo de dominio. Imaginabas el futuro, una alianza sólida, capaz de resistir las embestidas de tus enemigos. Pero, ¿qué sucedería si la ambición de Pirro o la tuya propia, tan fuertes, chocaban? ¿Podría un matrimonio basado en el pragmatismo y la estrategia sobrevivir a las presiones y las traiciones de la corte? Tu destino, al igual que el de Pirro, estaba ligado a este juego peligroso. El trono, el poder, la supervivencia, todo dependía de este matrimonio. Pero esa unión política tenía un objetivo crucial: un heredero. Y así, tras el matrimonio, llegó el ansiado momento. Olimpia dio a luz a Alejandro II, un niño que representaba la esperanza de una dinastía unida y poderosa. Su nacimiento fue un evento celebrado con gran pompa en el reino de Epiro, una señal de la consolidación del poder de Olimpia y Pirro. Para ti, este pequeño heredero era más que un hijo. Era la pieza clave en tu intrincado juego de poder. Un heredero legítimo al trono de Epiro, el niño garantizaba la continuidad de la alianza y la perpetuación del legado de Pirro. Su supervivencia era primordial, vital para tus ambiciones. Pero el nacimiento de Alejandro II no solo significaba la estabilidad política, también representaba un desafío. Tu posición como reina, ya precaria por la naturaleza de tu relación con Pirro, se volvía aún más vulnerable. Debías proteger a tu hijo, no solo de amenazas externas, sino también de las posibles intrigas de la corte. Pero Olimpia no se conformaba con el simple papel de reina. Su ambición desbordaba los límites de la corte. Ella ansiaba el poder real, no solo el título. Veía en su hijo, Alejandro, la herramienta perfecta para lograr sus objetivos, un rey manipulado a su antojo, un títere en sus hábiles manos. Para ella, el trono no era un símbolo de estatus, sino un instrumento para controlar el destino de Epiro, y quizás, mucho más allá. Su influencia en la corte era evidente. Te darás cuenta de cómo sus consejos, a menudo disfrazados de preocupación maternal, moldeaban las decisiones de su esposo, el rey Neoptólemo. Ella tejía una red de alianzas y conspiraciones, buscando siempre fortalecer su posición y la de su hijo, incluso si eso significaba traicionar a sus propios aliados. La política era su juego, y ella, la jugadora más astuta. Olimpia soñaba con un imperio para su hijo, un reino que se extendiera más allá de las fronteras de Epiro. Ella veía en Alejandro no solo un rey, sino un conquistador, un líder que heredaría su ambición y su implacable búsqueda del poder. Para lograr ese sueño, estaba dispuesta a cualquier cosa, incluso a la violencia y la traición. La ambición de Olimpia era tan grande como su determinación. Esa ambición desmedida de Olimpia la enfrentó a las poderosas familias de Epiro. Tú puedes imaginar las miradas de soslayo, los susurros en los corredores del palacio, las alianzas secretas tejidas en la oscuridad. Cada noble, cada general, cada consejero, veía en ella una amenaza, una usurpadora que se había apropiado del trono por la fuerza y la astucia. Las rivalidades entre las grandes casas nobiliarias eran tan antiguas como el propio reino. Tú comprenderás que esas familias, con sus extensas redes de influencia y sus lealtades cambiantes, veían con desagrado la intrusión de Olimpia en sus asuntos. Ella, una forastera, había llegado para arrebatarles el poder y el prestigio que habían disfrutado durante generaciones. Las conspiraciones se tejían en las sombras. Se hablaban de alianzas secretas con reinos vecinos, de planes para derrocar a Olimpia y restaurar el antiguo orden. Cada encuentro en el palacio, cada conversación aparentemente inocente, podía esconder una traición, un complot para acabar con la reina y su reinado. La atmósfera estaba cargada de tensión, de miedo, y de la certeza de que la sangre se derramaría pronto. Pero, ¿quiénes exactamente ansiaban su caída? Imagina a los nobles epirotes, poderosos clanes con siglos de tradición, viendo como una mujer, una forastera, se alzaba en el poder. Sus privilegios,
sus tierras, sus influencias, todo se veía amenazado por la ambición implacable de Olimpia. Ellos veían en ella una usurpación, una afrenta a su legado. Luego estaban sus propios familiares, aquellos que veían en ella una rival, una amenaza a su propia ascensión. Primos, tíos, hermanos, todos con sus propias ambiciones y dispuestos a usar cualquier medio para alcanzar el poder. Para ellos, la eliminación de Olimpia era una necesidad, un escalón en su camino hacia la cima. Y no podemos olvidar a aquellos que habían sido víctimas de su implacable ambición. Los enemigos políticos, los rivales derrotados, aquellos cuyas familias habían sido desposeídas o humilladas por su mandato. Todos ellos guardaban rencor, anhelaban venganza, y esperaban pacientemente el momento oportuno para actuar. Para ellos, la muerte de Olimpia no era solo un deseo, sino una necesidad de justicia. Recuerda a Demetrio Poliorcetes, el ambicioso rey de Macedonia. Al principio, parecía un aliado valioso para Olimpia, un poderoso escudo contra sus enemigos. Pero su ayuda venía con un precio. Su influencia crecía con cada victoria militar que obtenía en nombre de Olimpia, y sus consejeros se acercaban cada vez más a la corte real, susurrando en el oído de la reina. Su ejército, inicialmente un refuerzo, se convirtió en una presencia constante en Epiro. Los soldados macedonios, con su disciplina férrea y su arrogancia, se paseaban por las calles, imponiendo su voluntad. La creciente dependencia de Olimpia de Demetrio la convertía en una marioneta en sus hábiles manos. Los nobles epirotes, ya resentidos por su gobierno, veían con creciente temor la influencia macedonia. Demetrio no solo controlaba el ejército, sino también los recursos y las decisiones políticas, dejando a Olimpia relegada a una figura decorativa. Su ambición se desbordaba, y se acercaba peligrosamente al trono. La situación se volvía cada vez más tensa. La reina, en su ceguera, no percibía el peligro que representaba su aliado. Cegada por la necesidad de poder y la falsa seguridad que le proporcionaba Demetrio, se acercaba inexorablemente a su propia perdición. ¿Te imaginas la tensión en la corte? ¿El miedo que se respiraba en cada esquina del palacio? La influencia de Demetrio se hacía cada vez más evidente, y con ella, los problemas para Pirro. Recuerda que Demetrio no era solo un aliado, sino un rey ambicioso con sus propias agendas. Sus consejos, aunque aparentemente beneficiosos a corto plazo, llevaban a Pirro a conflictos innecesarios y a costosas campañas militares. Verás cómo la ambición de Demetrio empezó a minar la estabilidad del reino. La primera gran derrota llegó en la batalla contra los romanos. Tú mismo pudiste ver en capítulos anteriores su arrogancia y valentía, pero esta vez, la estrategia romana, mucho más sofisticada de lo que él esperaba, lo superó. La batalla fue sangrienta y costosa, con Pirro perdiendo una gran parte de su ejército y sufriendo una derrota que marcó un punto de inflexión en su reinado. Pero la derrota romana no fue la única. Posteriormente, se enfrentó a nuevas amenazas en el sur de Italia, donde sus ambiciones expansionistas chocaban con los intereses de otras potencias. Estas nuevas guerras, agotadoras y prolongadas, diezmaron aún más sus recursos y su ejército. Cada batalla perdida erosionaba su autoridad y debilitaba su reino. Las noticias de la muerte de Pirro en la batalla contra los romanos te llegaron como un golpe. Su fallecimiento, un mazazo inesperado, cambió el tablero de juego de forma radical. De un momento a otro, la sólida alianza que te había mantenido en el poder se tambaleaba, dejando a tu reino vulnerable y a ti, expuesta. La influencia de Demetrio, antes contenida por la mano firme de tu padre, ahora se expandía sin control. Sus ambiciones, hasta entonces sutiles, se convirtieron en una amenaza abierta, un peligro que se cernía sobre tu corona y tu vida. Te encontrabas sola, sin la protección del rey y rodeada de enemigos ocultos. La muerte de Pirro no solo significó la pérdida de un aliado poderoso, sino también el desplome de tu sistema de apoyo. Los nobles, antes leales a tu padre, ahora dudaban, buscando nuevos líderes a los que jurar fidelidad. Tu posición se volvía cada vez más precaria, un castillo de naipes a punto de desmoronarse ante la más mínima brisa. Tras la muerte de Pirro, su hijo Alejandro II, apenas un adolescente,
heredó el trono de Epiro. Imagina la escena. Un joven, inexperto en el arte de la guerra y la política, de repente, a cargo de un reino en guerra. El peso de la corona, demasiado pesado para sus hombros aún jóvenes, recaía sobre él. Su madre, Olimpia, una mujer poderosa y ambiciosa, se convirtió en su regente. Olimpia, viuda del rey Pirro, no era una figura pasiva. Era una mujer con una fuerte personalidad, acostumbrada a maniobrar en la intrincada política de la época. Su influencia sobre su hijo, aunque a veces controvertida, era innegable. Ella era su consejera, su guía, y en muchos casos, la verdadera fuerza detrás del trono. Bajo la tutela de su madre, Alejandro II aprendió las complejidades del gobierno, aunque su juventud y falta de experiencia limitaban sus decisiones. Olimpia manejaba la mayor parte de los asuntos del reino, mientras que el joven rey aprendía a lidiar con las presiones de la corte y las amenazas externas. Era un aprendizaje forzado, en medio de una época turbulenta. Pero Alejandro era solo un niño, y el peso del reino cayó sobre los hombros de Olimpia, su madre. Ella, una mujer de carácter fuerte y ambiciosa, se convirtió en la regente, gobernando en nombre de su hijo. Imagina la escena. Olimpia, con su mirada penetrante, dirigiendo los asuntos de Estado, rodeada de consejeros y generales, muchos de ellos desconfiados de su poder. Olimpia, hábil estratega, se dedicó a consolidar su poder. No solo tenía que gobernar un reino, sino también navegar las traicioneras aguas de la política epirota, llena de intrigas y ambiciones. ¿Te imaginas la presión de mantener el control mientras se enfrentaba a la oposición de nobles poderosos que ansiaban el trono para sí mismos? Su gobierno, aunque inicialmente exitoso, estuvo marcado por la crueldad y la despiadada eliminación de sus enemigos. Muchos nobles que se oponían a su reinado desaparecieron misteriosamente, o fueron ejecutados tras acusaciones poco claras. La sombra de la violencia y la intriga se cernía sobre el reino. A pesar de las dificultades, Olimpia logró mantener la estabilidad relativa en Epiro durante los años de la regencia. Su férrea voluntad y su astuta política le permitieron superar las amenazas a su poder, al menos por un tiempo. Pero la semilla de la discordia ya estaba sembrada, y las consecuencias de sus acciones se manifestarían de una forma terriblemente inesperada. Pero la paz en el reino era efímera. Demetrio Poliorcetes, un general poderoso y ambicioso, se convirtió en una creciente amenaza para Olimpia. Su influencia en la corte macedonia iba en aumento, y sus acciones, cada vez más audaces, desafiaban abiertamente la autoridad de la regente. Tú puedes imaginar la tensión en el aire, palpable como una tormenta a punto de estallar. Olimpia, acostumbrada al poder absoluto, veía en Demetrio una amenaza no solo a su posición, sino también a la seguridad de su hijo, Alejandro. Sus temores estaban justificados. Demetrio, con sus ambiciones desmedidas, tramaba en secreto, buscando la manera de consolidar su poder y quizás incluso arrebatar el trono a un joven Alejandro aún sin experiencia en la política. El conflicto entre ellos no se limitaba a simples desacuerdos políticos. Había una profunda desconfianza personal. Olimpia, con su carácter impetuoso y su historial de crueldad, veía en Demetrio una amenaza a la estabilidad del reino, mientras que Demetrio, por su parte, veía en Olimpia un obstáculo para sus ambiciones. La tensión entre ambos era una mecha a punto de encender una guerra civil. Su creciente poder preocupaba a Olimpia. Veías cómo Demetrio tejía una red de alianzas secretas, sobornando a consejeros y generales para debilitar tu posición. La lealtad de la corte se tambaleaba, con susurros conspirativos reemplazando las conversaciones abiertas. Sabías que Demetrio ansiaba el trono, y su ambición no conocía límites. La conspiración se fue gestando lentamente, como una serpiente enroscándose en el corazón del reino. Demetrio, con una maestría en la manipulación política, fue sembrando la discordia, utilizando la información que obtenía de tus propios consejeros para minar tu autoridad. Te sentías cada vez más aislada, rodeada de enemigos disfrazados de amigos. La traición llegó de forma inesperada. Un consejero cercano, a quien creías leal, reveló tus planes y movimientos a Demetrio.
Este acto de traición provocó un cambio repentino en el equilibrio de poder, dando a Demetrio la ventaja que necesitaba para llevar a cabo su plan. Tu propia corte se había convertido en un nido de serpientes, listas para darte la estocada final. La tensión en el palacio era palpable. Tú veías cómo los susurros conspirativos se convertían en amenazas directas. Mensajes anónimos, llenos de advertencias veladas pero aterradoras, llegaban a tu escritorio. Algunos hablaban de envenenamiento, otros de un atentado durante una ceremonia pública. El miedo, una fría serpiente, se deslizaba por las venas de tu reino. Demetrio, con su creciente influencia, era la figura central en todas las sospechas. Aunque no había pruebas directas, su ambición era un arma de doble filo, una espada que colgaba sobre tu cabeza. Cada encuentro con él se convertía en un juego mortal de miradas y silencios, donde una palabra mal pronunciada podía ser tu sentencia de muerte. Tus guardaespaldas, antes leales, ahora parecían distraídos, sus miradas vacilantes, sus movimientos lentos y torpes. La lealtad se había convertido en un lujo que ya no podías permitirte. Cada sombra en el palacio parecía esconder un enemigo, cada susurro un complot para acabar con tu reinado, con tu vida misma. La paranoia te consumía. Entonces llegó la acusación. Te acusaron de envenenamiento, tú, Olimpia, la poderosa reina. La muerte de un noble, un enemigo quizás, pero un enemigo que ahora te señalaba con el dedo desde la tumba. Los rumores, antes un susurro, ahora eran un trueno retumbando en los oídos de todos. ¿Habías ordenado el asesinato? ¿Habías utilizado un veneno sutil para silenciar a tus detractores? La corte se dividió. Algunos te veían como una víctima de una conspiración, una mujer poderosa amenazada por aquellos que ansiaban tu caída. Otros, cegados por el miedo o la ambición, te señalaban como una asesina despiadada, capaz de cualquier atrocidad para mantener el poder. Las pruebas eran escasas, la evidencia circunstancial. ¿Quién te había traicionado? ¿Quién había urdido esta trama contra ti? El veneno, dicen, era imperceptible, silencioso. Una muerte lenta y sutil, sin dejar rastro aparente. Pero tú, ¿eras capaz de tal crueldad? ¿O eras, en realidad, la presa de una cacería despiadada? La verdad se escondía tras una capa de intrigas, mentiras y ambiciones, un velo que oscurecía el camino hacia la justicia. Tu destino colgaba de un hilo, tan frágil como la vida misma. El juicio comenzó, un espectáculo grotesco. Te sentaron en un tribunal improvisado, rodeada de enemigos que murmuraban acusaciones. No había abogados que te defendieran, solo la fría mirada de los jueces, hombres comprados por tus adversarios. Se presentaron testigos falsos, sus testimonios llenos de mentiras y exageraciones, relatos que pintaban una imagen oscura y perversa de ti. Sentías la presión, la atmósfera cargada de odio palpable. Las pruebas eran débiles, manipuladas con evidente malicia. Se te acusó con base en rumores, en chismes de palacio, en la palabra de aquellos que te odiaban. No hubo oportunidad para refutar las acusaciones, ni para presentar tu propia defensa. El proceso estaba amañado desde el principio, una farsa diseñada para condenarte sin importar la verdad. La injusticia era flagrante. Tú, la reina, eras juzgada no por la ley, sino por el capricho de tus enemigos. Sus mentiras se convirtieron en verdades irrefutables en ese tribunal corrupto. La manipulación era evidente, cada testigo, cada prueba, cuidadosamente orquestada para asegurar tu condena. El destino ya estaba escrito, sellado por la ambición y el odio. El silencio cayó sobre la sala tras la lectura de la sentencia. Muerte. La palabra resonó en tus oídos, fría y definitiva. No hubo súplicas que pudieran cambiar el curso de la justicia, o más bien, de la injusticia que se cernía sobre ti. La mirada de los jueces, impasible, te juzgaba sin piedad. Sentías la presión de la multitud, una mezcla de odio y curiosidad que te envolvía como una mortaja. Te llevaron a una celda fría y húmeda, donde la oscuridad se cernía implacable. El tiempo se estiró, cada segundo se convertía en una eternidad. Pensabas en tu vida, en las victorias, en las derrotas,
en la traición de tu propia hija. La amargura se mezclaba con el miedo, un cóctel mortal que te corroía por dentro. Sabías que tus días estaban contados, que la muerte se acercaba. El día de tu ejecución llegó con el amanecer. Te condujeron al lugar del suplicio, rodeada de soldados. No hubo oportunidad de arrepentimiento, ni de despedida. Solo el frío acero de la espada, listo para poner fin a tu reinado, a tu vida, a tu sufrimiento. La muerte se acercaba, implacable y definitiva. Pero la sentencia no te sorprendió solo a ti. Deidamia, la hija de Olimpia, observaba desde las sombras, su rostro inexpresivo, una máscara de piedra que ocultaba sus verdaderas intenciones. ¿Había sido ella la verdadera instigadora? ¿O una simple pieza en un juego mucho más grande? Su silencio, tan profundo como el que había caído en la sala, era aún más inquietante que el clamor de los acusadores. Las evidencias, aunque circunstanciales, apuntaban hacia una conspiración. Deidamia, joven y ambiciosa, se había beneficiado de la caída de su madre. El ascenso al poder, el control de las riquezas. ¿Habrían sido esos incentivos suficientes para orquestar la muerte de la mujer que le dio la vida? La pregunta resonaba en tu mente, una duda corrosiva que se negaba a disiparse. Algunos rumores sugerían que Deidamia había manipulado las pruebas, sembrando la discordia entre su madre y sus enemigos. Otros hablaban de un pacto secreto, un acuerdo con aquellos que ansiaban el fin del reinado de Olimpia. Tú te preguntas, ¿fue Deidamia una víctima de las circunstancias o una artífice fría y calculadora de la tragedia que se había desatado? La respuesta, como la mayoría de los misterios del pasado, permanece en la penumbra. ¿Pero qué ocultaba esa máscara de piedra? La respuesta llegó con la fría luz del alba. ¿Te imaginas la escena? Olimpia, atada, con la mirada fija en un punto lejano, quizá recordando un pasado glorioso, quizá imaginando un futuro que nunca llegaría. Su rostro, aunque impasible, reflejaba la inminente tragedia. El verdugo, con su espada reluciente bajo el sol, esperaba la señal. Deidamia, impossible dio la orden. Un gesto sutil, apenas perceptible, pero que selló el destino de su madre. El silencio se rompió solo con el sonido del metal cortando el aire, un sonido agudo y brutal que resonó en el patio, un grito ahogado apenas audible, cortado por el filo de la espada. La cabeza de Olimpia rodó, separándose del cuerpo con un sonido sordo. La sangre brotó, manchando la piedra fría del patio. Un final cruel y definitivo para una reina poderosa, ejecutada por su propia hija. La escena, brutal en su simplicidad, permaneció grabada en la memoria de todos los presentes, un macabro testimonio del poder y la crueldad del mundo helenístico. La muerte de Olimpia dejó un vacío de poder en Epiro. Imagínate el revuelo. Sus aliados, antes poderosos, ahora se veían vulnerables. Su influencia, que se extendía por todo el reino, comenzó a desmoronarse. Las intrigas palaciegas, antes sutiles, se volvieron abiertas y despiadadas. La estabilidad política, que ella había mantenido con mano firme, se tambaleaba. Las facciones rivales, que antes se mantenían a raya por el miedo a Olimpia, ahora luchaban por el control. Piensa en el caos, alianzas que se rompen, traiciones, guerras civiles a pequeña escala. El reino, antes unido bajo su gobierno, se dividió en pequeños reinos en guerra. La rica cultura de Epiro, antes floreciente, empezó a sufrir. Las consecuencias para la población fueron devastadoras. La economía, antes próspera, se derrumbó. El comercio decayó, la agricultura sufrió, y la gente común padeció hambre y miseria. El legado de Olimpia, una reina poderosa y controvertida, se convirtió en un triste recuerdo de una época de estabilidad que se había perdido para siempre. Su muerte marcó el principio de una larga y oscura era para Epiro. Pero la muerte de Olimpia no significó el fin de Epiro. Su hija, Deidamia, una mujer decidida y ambiciosa, tomó las riendas del reino. Imagínate la presión. Joven, rodeada de consejeros poderosos y rivales que buscaban aprovechar la situación. Deidamia tenía que demostrar su valía, y rápido. Su reinado fue un desafío constante.
Tuvo que lidiar con las facciones rivales que pugnaban por el poder, consolidar su autoridad y mantener la estabilidad del reino. No fue fácil, pero Deidamia mostró una inteligencia política sorprendente para una mujer de su edad en esa época. A pesar de las dificultades, Deidamia logró mantener la paz interna durante un tiempo considerable. Implementó reformas administrativas, fortaleció el ejército y aseguró las fronteras del reino. Su liderazgo, inicialmente cuestionado, empezó a ganar respeto, incluso admiración. ¿Pero qué quedó de Olimpia después de su muerte? Su reinado, aunque breve y marcado por la tragedia, dejó una huella imborrable en la historia de Epiro. Imagina a los historiadores de la época, intentando comprender la magnitud de su caída, cómo una reina tan poderosa pudo ser víctima de su propia hija. Su historia se convirtió en una advertencia, un ejemplo de las complejidades del poder y la fragilidad de la vida. Aunque la violencia de su muerte eclipsó muchos de sus logros, su figura se mantuvo en la memoria colectiva. Se hablaba de su valentía, de su astucia política, de su capacidad para mantener el equilibrio en un reino inestable. Piensa en cómo se transmitía su leyenda de generación en generación, a través de historias contadas en voz baja, a la luz de las velas. El asesinato de Olimpia se convirtió en un símbolo del peligro inherente al poder absoluto. Su historia sirve como un recordatorio de que incluso las figuras más imponentes pueden ser derrocadas, y que el legado de un gobernante puede estar marcado tanto por sus triunfos como por su trágica desaparición. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo crees que se recuerda hoy a Olimpia, siglos después de su muerte? Imaginemos a los historiadores escudriñando pergaminos amarillentos, buscando pistas sobre la vida de Olimpia. ¿Qué fuentes tenemos? Principalmente, relatos de autores posteriores, como Plutarco, que recogió historias y leyendas, a veces contradictorias. Él te habla de una mujer poderosa, ambiciosa, pero también cruel. Cuánto de lo que escribió es verdad objetiva y cuánto es interpretación o incluso rumor amplificado con el tiempo. La muerte de Olimpia, ese crimen atroz a manos de su propia hija, está envuelta en un velo de misterio. Las fuentes no coinciden en los detalles. ¿Fue una ejecución fría y calculada, o un acto impulsivo en medio de una lucha de poder? Cada relato ofrece una versión ligeramente diferente, dejando al lector con más preguntas que respuestas. Tú te preguntas, ¿cómo separar la verdad de la ficción en este rompecabezas histórico? Recuerda que la historia, especialmente la antigua, se construye a partir de fragmentos dispersos, de testimonios sesgados, de interpretaciones subjetivas. Analizar las fuentes requiere un ojo crítico, una capacidad para detectar posibles sesgos y contradicciones. Es un trabajo de detective, donde tú tienes que reconstruir el pasado pieza a pieza, sin dejarte llevar por la emoción de una narración dramática. Busca la evidencia, analiza las inconsistencias, cuestiona los relatos. Pero, ¿quién fue realmente Olimpia? Las fuentes, como siempre, nos ofrecen perspectivas contradictorias. Para algunos, fue una reina poderosa y astuta, una figura clave en la política de su tiempo. Una mujer que, a pesar de las convenciones, supo tejer alianzas y defender a su hijo, Alejandro Magno. ¿Te imaginas a una Olimpia joven, ambiciosa, rodeada de cortesanos y estrategas, tramando sus movimientos en el tablero político del mundo helenístico? Sin embargo, otros la pintan como una mujer cruel, despiadada, incluso envenenadora. Se habla de intrigas palaciegas, de asesinatos y venganzas. Una Olimpia obsesionada con el poder, dispuesta a todo con tal de asegurar el futuro de su hijo. ¿Te imaginas a esa Olimpia, con sus ojos llenos de una fría determinación, tomando decisiones que sellarían el destino de muchos? La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. La imagen que nos llega de Olimpia es la de una mujer compleja, moldeada por las circunstancias de una época turbulenta. Una reina que, sea cual sea tu opinión final, dejó una huella imborrable en la historia. ¿Crees que la historia ha sido justa con ella, o ha sido víctima de los prejuicios de quienes la juzgaron siglos después? Pero, ¿cómo se compara Olimpia con otras mujeres poderosas de la antigüedad? A diferencia de figuras como Cleopatra, que proyectaron una imagen de seductora y astuta manipuladora,
Olimpia se presenta como una figura más violenta y directa en su búsqueda del poder. Mientras Cleopatra usaba su encanto para tejer alianzas, Olimpia no dudaba en recurrir a la intriga y, finalmente, al asesinato para asegurar su posición y la de su hijo. Si la comparamos con mujeres como Lisandra, la reina espartana, vemos una diferencia en sus métodos. Lisandra, aunque también políticamente activa, se manejaba con una mayor sutileza y diplomacia. Mientras Lisandra buscaba consolidar su poder a través de estrategias políticas astutas, Olimpia recurrió a la eliminación física de sus oponentes. Se trata de dos enfoques radicalmente distintos para alcanzar el poder. Incluso comparándola con otras reinas que cometieron actos violentos, la brutalidad de Olimpia destaca. Mientras otras mujeres poderosas recurrían a la eliminación de rivales políticos a través de intrigas palaciegas o envenenamientos más discretos, la decapitación de su propia hija representa un acto de violencia extrema, que la sitúa en un lugar único, y quizás siniestro, en la historia de las mujeres en el poder en la antigüedad. A diferencia de Cleopatra, cuya influencia se basaba en el encanto y la diplomacia, Olimpia ejerció el poder de forma más directa. En el mundo helenístico, las mujeres de la realeza, aunque con limitaciones, podían jugar un papel importante en la política. Imagina el complejo entramado de alianzas y rivalidades entre reinos, donde una reina podía ser la pieza clave en la estabilidad o el colapso de un imperio. Su influencia se extendía a través del matrimonio, la educación de sus hijos, y en algunos casos, la toma de decisiones políticas directas. Piensa en las intrigas palaciegas, las conspiraciones y las luchas por el poder que se desarrollaban tras las puertas de los palacios. Olimpia, como muchas otras mujeres de su época, no estaba exenta de estas luchas. Su habilidad para navegar este peligroso mundo político fue crucial para su ascenso, y paradójicamente, también para su caída. No era una simple figura decorativa, era una jugadora clave, aunque las reglas del juego estuvieran diseñadas para limitar su poder. Aunque la participación directa de las mujeres en la política formal era limitada, su influencia indirecta era innegable. A través de su papel como madres, esposas o confidentes de los gobernantes, podían influir en las decisiones de Estado. La educación de sus hijos, la gestión de las relaciones diplomáticas y la administración de los recursos del reino eran áreas donde podían ejercer su poder de manera significativa, a menudo desde las sombras. En este contexto, Olimpia no fue una excepción, aunque su ambición la llevó más allá de los límites aceptados. Imagina el Epiro del siglo III a.C., un reino montañoso y relativamente aislado en el noroeste de Grecia. A diferencia de las poderosas ciudades-estado como Atenas o Esparta, el Epiro era un territorio menos urbanizado, con una economía basada en la agricultura y la ganadería. Su estructura política era menos definida que la de sus vecinos, con una compleja red de tribus y ciudades-estado con una lealtad fluctuante a los gobernantes centrales. La influencia de las potencias extranjeras, como el reino de Macedonia, era constante. El Epiro a menudo se vio involucrado en conflictos regionales, a veces como aliado, otras como enemigo de las ambiciosas dinastías macedónicas. Esta inestabilidad política influyó directamente en la vida de la realeza, incluyendo la propia Olimpia, quien tuvo que navegar por una intrincada red de alianzas y traiciones para mantener su poder. Recuerda que las rivalidades entre familias nobles y las luchas por el control del territorio eran frecuentes. La propia Olimpia, a pesar de su poder, no estaba libre de estas tensiones. Su posición como reina dependía de su habilidad para mantener el control de las facciones rivales, y la debilidad en su reinado podría provocar una crisis de sucesión con consecuencias letales, como veremos en su historia. Pero volvamos a Olimpia. A pesar del aislamiento relativo del Epiro, la cultura griega impregnaba su vida. Imagina a una joven Olimpia, rodeada de los mitos y leyendas de los dioses olímpicos, aprendiendo a leer y escribir en griego antiguo, un idioma que resonaba con la grandeza de Homero y la sabiduría de los filósofos. Su educación, aunque quizás menos formal que la de una joven ateniense, refleja la influencia cultural dominante. La música griega, con sus ritmos y melodías, seguramente formaba parte de su vida cotidiana. Piensa en las flautas y las liras acompañando las celebraciones familiares, las fiestas religiosas o incluso el simple acto de tejer en el taller.
La poesía épica, narrando historias de héroes y diosas, le habría llegado a través de rapsodas o recitados en reuniones sociales. La escultura y la arquitectura griega, aunque quizá no en la misma escala que en las grandes ciudades, también dejaban su huella. En los templos dedicados a los dioses griegos, en las decoraciones de las casas de la nobleza, incluso en las sencillas vasijas de cerámica, se encontraban vestigios de ese arte clásico. Olimpia, como cualquier otra mujer de su clase, habría estado rodeada de estas manifestaciones artísticas, absorbiendo su belleza y su significado. La muerte de Olimpia, tan violenta como inesperada, dejó un vacío de poder en el Epiro. Piensa en el impacto inmediato. La inestabilidad política se apoderó de la región. Su asesinato, un acto tan brutal, sembró la discordia entre las diferentes facciones, ansiosas por tomar el control tras la caída de su reina. Las luchas por la sucesión fueron encarnizadas. Imagina la ambición desatada, las alianzas forjadas y rotas, las traiciones y las conspiraciones que debieron tejerse en la corte. La estabilidad del reino, ya frágil, se derrumbó bajo el peso de la violencia y la incertidumbre. El asesinato de Olimpia no solo desencadenó una crisis sucesoria, sino que debilitó considerablemente el Epiro en el escenario geopolítico. Sus enemigos, antes cautelosos, aprovecharon la situación para expandir su influencia. El vacío de poder atrajo a ambiciosos vecinos, ansiosos por conquistar territorios. El legado de Olimpia, truncado de forma tan brutal, dejó una marca profunda en la historia del Epiro. Su muerte se convirtió en un símbolo de la fragilidad del poder y las consecuencias devastadoras de la ambición desmedida. La inestabilidad política que siguió a su asesinato marcó el destino del reino durante años. Pero, ¿qué dicen los historiadores modernos sobre este brutal asesinato? Muchos apuntan a una lucha por el poder. Piensa en la situación. Olimpia era una reina poderosa, con ambiciones y enemigos. Su muerte no fue un simple acto de violencia, sino un golpe político cuidadosamente planeado. Las teorías abundan, pero la mayoría coinciden en que la ambición y la falta de estabilidad política en el Epiro jugaron un papel clave. Algunos historiadores incluso sugieren que la propia hija de Olimpia, Deidamia, pudo haber sido manipulada por otros para llevar a cabo el crimen. Imagina la presión, el peso de la ambición y la intriga palaciega. Quizás ella fue una pieza en un juego mucho más grande que ella misma, una herramienta utilizada por facciones rivales para eliminar a una figura demasiado poderosa. La falta de fuentes contemporáneas directas dificulta la tarea de determinar con certeza quién estuvo involucrado y cuáles fueron las motivaciones exactas. Lo que sí sabemos es que el asesinato de Olimpia tuvo consecuencias devastadoras para el Epiro, sumiendo a la región en un periodo de inestabilidad y violencia. Hoy, la historia de Olimpia sirve como un recordatorio de las luchas por el poder y las intrigas que marcaron la época helenística. Pero, ¿quién realmente ordenó la muerte de Olimpia? La evidencia histórica es fragmentaria, dejando espacio a muchas interpretaciones. ¿Fue solo Deidamia, su hija, impulsada por una ambición desmedida? ¿O había otros implicados, quizás personajes de la corte con sus propias agendas ocultas? Recuerda que el poder en el mundo helenístico era un juego peligroso, lleno de alianzas inestables y traiciones implacables. La respuesta, por desgracia, permanece envuelta en el misterio. ¿Y qué hay del motivo exacto? La lucha por el poder es una explicación plausible, pero ¿existían otros factores? ¿Algún resentimiento personal entre madre e hija? Quizás una conspiración más amplia, un complot palaciego que involucraba a otros miembros de la familia real o nobles influyentes. Intenta imaginar el clima de intrigas y tensiones que debieron existir en la corte, donde la ambición y la supervivencia se jugaban a diario. Finalmente, ¿cómo se llevó a cabo el asesinato? Los detalles son escasos, pero la brutalidad del acto sugiere una planificación cuidadosa. ¿Fue un ataque directo, un complot elaborado o una ejecución formal? ¿Participaron guardias reales o solo personas cercanas a Deidamia? Intenta reconstruir mentalmente la escena del crimen, basándote en los datos históricos y tu propia intuición. Las respuestas a estas preguntas podrían arrojar luz sobre las verdaderas motivaciones de los asesinos. Así que, ¿qué podemos concluir realmente sobre la muerte de Olimpia?
La verdad, amigo, es que se mantiene envuelta en un velo de misterio. Las fuentes históricas son contradictorias, incompletas, y a menudo sesgadas por las perspectivas de los vencedores. Cada relato añade una pieza más al rompecabezas, pero el cuadro completo sigue eludiéndonos. Quizás nunca sepamos con absoluta certeza quién fue el responsable, o si fue una conspiración más compleja de lo que imaginamos. Lo que sí sabemos es que la vida y la muerte de Olimpia fueron extraordinarias. Su ascenso al poder, su reinado y su trágica caída nos dejan con más preguntas que respuestas. El misterio que envuelve su asesinato ha fascinado a historiadores y aficionados durante siglos, y probablemente seguirá haciéndolo durante muchos más. Es un recordatorio de lo poco que sabemos realmente sobre el pasado, incluso sobre figuras tan importantes como ella. La historia de Olimpia es una lección de humildad. Nos recuerda que el poder, incluso en su forma más absoluta, es efímero, y que las acciones de los poderosos, incluso siglos después, continúan resonando en el tiempo. Su historia nos invita a cuestionar las narrativas dominantes, a buscar la verdad en las sombras y a comprender que la historia, a menudo, está incompleta y abierta a múltiples interpretaciones. La muerte de Olimpia sigue siendo un enigma, un misterio que, quizás, siempre permanecerá sin resolver. Y ahora, llegamos a la parte donde te agradezco a ti, por acompañarme en este viaje a través del tiempo y el misterio que rodea a Olimpia. Tu interés es lo que hace que este tipo de investigaciones sean posibles. Sin tu curiosidad y tu tiempo, este vídeo simplemente no existiría. Gracias por formar parte de esta comunidad, por compartir el vídeo y por dejar tus comentarios, que siempre son muy enriquecedores. También quiero expresar mi más sincera gratitud a los historiadores y académicos cuyos trabajos han sido la base de esta investigación. Sus años de estudio y dedicación han iluminado este oscuro capítulo de la historia, permitiéndome construir este relato para ti. Sus publicaciones, aunque a veces contradictorias, han sido fundamentales para entender la complejidad de la vida y la muerte de Olimpia. Por último, pero no menos importante, gracias al equipo que ha hecho posible la creación de este vídeo. Desde la investigación y la escritura del guión hasta la edición y la postproducción, cada persona ha aportado su talento y dedicación para que puedas disfrutar de esta historia. Su trabajo duro y pasión son la razón por la que este vídeo está frente a tus ojos. Para profundizar en la vida de Olimpia, te recomiendo consultar las obras de Plutarco, específicamente sus Vidas Paralelas, donde encontrarás una detallada, aunque a veces sesgada, biografía. Recuerda que Plutarco escribió siglos después de los eventos, así que su relato está influenciado por las fuentes disponibles en su época. Busca también trabajos académicos modernos que analicen las fuentes primarias y las interpretaciones históricas posteriores. No te limites a una sola fuente. Existen diversas teorías sobre el asesinato de Olimpia. Algunas apuntan a una conspiración palaciega, otras a la ambición personal de su hija. Investiga diferentes puntos de vista y analiza las evidencias presentadas por cada autor. Recuerda que la historia a menudo es interpretada de forma diferente según la perspectiva del historiador. No te conformes con una sola versión de los hechos. Para una visión más completa, busca documentales y vídeos que aborden el tema. Muchos canales de historia en YouTube ofrecen información valiosa y visualmente atractiva. Además, puedes explorar museos virtuales y bases de datos online con artefactos de la época helenística. Hay un mundo de información esperando a que lo descubras. Espero que hayas disfrutado de esta historia tan impactante. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas sobre el destino de Olimpia? Déjalo en los comentarios.